16 minutos sobre las 11 de la noche. Continuamos con más asuntos. Uno que preocupa especialmente aquí en Galicia y que es la situación de la multinacional Pescanova, que como saben se fundaba en Galicia hace unos cuantos años. Ya después vamos a recordar exactamente las fechas. Hoy había consejo extraordinario, consejo muy largo que empezaba, creo que fue a las 11 de la mañana, terminaba hace un ratito. Un consejo que suponemos fue intenso. Se habló incluso de la posibilidad de que saliera de la presidencia del consejo su actual presidente. Finalmente no ha sido así. Vamos a ir por partes. Primero, compartiendo con ustedes las imágenes de las personas que hoy se iban hasta Chapela, en Lugo, para participar en ese Consejo de Administración. No ha habido declaraciones a los medios, cosa que por otra parte ya esperábamos, pero sí se podía captar las imágenes de las personas que forman parte de ese Consejo. Bueno, enseguida vamos a trasladar a la mesa lo que está pasando, pero para que todos tengamos un poco más de información y conocimiento de lo que ha pasado en los últimos días, desde que aquel viernes se presentara el preconcurso de acreedores, vamos a repasar un poco cuál es la preocupante situación financiera y los extraños movimientos que se han vivido en el entorno de Pescanova en los últimos días. El 1 de marzo saltaba la alarma. Pescanova solicitaba el preconcurso de acreedores. Sin embargo, en los círculos económicos, el grupo pesquero llevaba ya algún tiempo dando extrañas señales. A principios de febrero, un destacado accionista y exconsejero delegado de la compañía, Alfonso Paz Andrade, vendió un importante paquete de títulos, decenas de miles de acciones, cuya cotización superaba los 16 euros. Pocos días antes del preconcurso, el broker del Banco Sabadell también se deshacía de numerosos títulos de la pesquera cuando se encontraban en plena subida. La entidad financiera, que es uno de los principales acreedores de Pescanova, ha desmentido que ordenara esas ventas utilizando información privilegiada. Lo cierto es que el posible abuso de mercado por parte de la compañía, sus administradores o terceros está siendo investigado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En todo caso, los movimientos previos al preconcurso resultan cuando menos curiosos. La de Paz Andrade es su segunda gran venta de acciones. El presidente de Pescanova, Fernández de Sousa, vio rebajada su participación en la compañía gracias a las ampliaciones de capital y abandonó los consejos de varias filiales. Todo ello mientras el grupo gallego figuraba entre las inversiones más recomendadas en bolsa y se alababa su solidez. Sin embargo, la petición del preconcurso destapó dificultades para renegociar una importante deuda. El pasivo, reconocido por Pescanova en 1.522 millones de euros, ha sido elevado por las entidades de crédito hasta los 2.500 millones. El grupo pesquero ha admitido a la CNMV que existen discrepancias entre su contabilidad y la deuda que reclaman los bancos, que deberá revisar. La comisión le ha exigido además la presentación de unas cuentas, las del 2012, que no ha sido capaz de cerrar, después de que la empresa auditora se negase a emitir informe y varios consejeros la rechazaran. Todo un rosario de acontecimientos que han provocado bruscas bajadas y subidas de sus acciones, cuya cotización ha sido suspendida por segunda vez esta misma semana. En medio de este mare magnum siguen los movimientos accionariales. Luxempart, accionista clave de la compañía, se deshizo de miles de bonos convertibles apenas una semana después de solicitar el preconcurso. Hoy, un fondo internacional localizado en un paraíso fiscal ha declarado poseer el 1,01% de Pescanova. Bueno, les cuento la última hora, que tiene que ver con cosas que han trascendido de ese consejo caracterizado por el absoluto hermetismo. Una nota de prensa, les leo. El Consejo de Administración de Pescanova ha dado cuenta hoy de la normalidad que la empresa mantiene en sus centros fabriles nacionales y en sus operaciones pesqueras y de acuicultura en el extranjero, a la vez que ha ratificado por unanimidad la línea de estructuración de su política financiera. Pescanova ha trasladado a la CNMV de que los 12 miembros del Consejo estuvieron presentes en la reunión de hoy, que se prolongó por espacio de 8 horas. La compañía impidió a los medios, a través del servicio de seguridad, siquiera acercarse hasta los aparcamientos de su sede central en Chapela, en el municipio de Redondela, como saben, en la provincia de Pontevedra. Preocupa cuál es la relación de los propietarios de la compañía, en concreto la actitud que está adoptando el grupo DAM, que considera de vital importancia saber con exactitud qué está pasando en Pescanova, cuya cotización suspendió cautelarmente la CNMV ayer por concurrir circunstancias que pueden alterar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor. El grupo presidido por Demetrio Carceller demanda que en adelante, a partir de ahora, las decisiones de Pescanova se tomen por mayoría del Consejo de Administración y no respondan al criterio unipersonal de su presidente y máximo accionista, Manuel Fernández de Sousa Faro. Son algunas de las cosas, como decíamos, que tenían lugar en las últimas horas. Gonzalo. Bueno, alerta, porque estamos ante un problema
que tiene muy malas perspectivas y que tiene una situación muy grave. Alerta se trata de una empresa muy importante dentro de la economía gallega, una referencia en clave histórica, pero una referencia actual con miles de empleados directos e indirectos, con un montón de capital tradicionalmente destinado a generar valor añadido de forma muy efectiva, y desde luego hay algunos movimientos de los que están sonando estos días que llaman un poco la atención. El problema es que tenemos muy poca información, porque lo que sí sabemos es que las cuentas tenían una deuda, o la compañía declaraba una deuda de en torno a 1.500 millones de deuda, y de repente cuando se declara el preconcurso pues aparece que las entidades están hablando de los 2.500 millones de euros, ¿no? Y todo esto supone que hay un entramado societario en torno a la matriz en la cual se han cargado deudas en algunas de ellas, y ahí es donde tiene que estar toda la cuestión del cómputo. Además, como se ha recogido con mucha fidelidad en el vídeo, pues ha habido movimientos de venta de acciones que todavía preocupan más. De repente que unos días antes o unas semanas antes algunos de los accionistas mayoritarios vendan las acciones cuando saben que esto está en una situación complicada, pues desde luego indicio de algo grave, y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha suspendido la cotización, está poniendo la alerta, y por lo tanto sí, es decir, yo creo que es un negocio que tiene actividad económica con posibilidad y con futuro, pero que tiene una situación financiera que se plantea preocupante, porque hay un desfase entre las deudas reconocidas y las que están empezando a aparecer, porque hay movimientos que parecen o que son susceptibles de sospecharse que puedan tener presuntamente algún tipo de información privilegiada, y en tercer lugar porque ya no hay confianza plena entre los miembros del Consejo de Administración, y entre ellos hay una situación que no quieren dar información. Por lo tanto ya han salido ya las administraciones públicas diciendo que estará el rescate, pero lo primero que la entidad debería dar es transparencia. Yo creo que es importante que sea muy transparente en lo que pasa, para que también la ciudadanía y la sociedad gallega pueda seguir confiando en esta empresa de forma clara. Vamos a enseguida saber cuáles son los miembros de ese Consejo de Administración, quién forma parte de la cúpula de Pescanova. Enseguida nos lo va a contar Marina, pero Manuel, primeira valoración. Sí, eu quero dar unha primeira nota positiva. Pescanova é unha empresa espectacular. Quero decir que é a principal empresa pesquera do mundo. E ten un proceso de integración vertical dende a pesca, a transformación e a comercialización que non o fai ninguén o seu tamaño no mundo. E é unha empresa que está diversificada nos seus mercados, no sentido de que a venda dentro do Estado español é unha parte pequena, bueno, unha parte importante, pero xa non a mayoritaria. E aparte, supostamente, un sector que a crise non lle afecta, non lle afectaría. E foi quen de combinar a pesca extractiva pura, pois co que parece, por desgracia, que vai ser o futuro do sector, que por desgracia para os comedores de peixe, queres decir? Os comedores de peixe, que é a acuicultura, non? Por lo tanto, é unha empresa que ten un proxecto empresarial, eu creo que de aceitado, e mesmo eu estuve por razóns profesionais analizando as contas onte, leva 10 anos obtendo beneficios todos os anos, e beneficios crecentes. O beneficio bruto antes de impostos e amortizaciones no ano 2011 foi de 183 millóns de euros, que é a cifra máis alta de beneficios que ten a compañía, que non deixaron de medrar. Por lo tanto, na miña opinión como economista, non ten un problema na súa conta de resultados, na súa conta de explotación, na actividade productiva, na pesca, nos traballadores. Ten un problema no seu balance, isto é, no nivel de endeudamento e na xestión que hai dentro do Consello de Administración, que sin dúbida é grave, porque hai moitos casos coñecidos na historia empresarial que, aínda que non tes un problema operativo na parte de producir, si hai líos na xestión, sí que hai problemas. E aí sí que hai elementos de certa preocupación, non? Porque enganar a CMNV, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, enganar os accionistas, facer auditorías, esos son comportamentos que afectan a unha empresa que vende produtos de consumo, que, por lo tanto, a reputación é fundamental e importantísimo. E remato con un último dato, non? Eu creo que o grave risco que ten Pescanova non é de continuidade de empresa, que eu creo que eso está asegurado. O grave risco que hai sobre Pescanova é de quen vai ser no próximo futuro, non? E vou dar un dato. A día de hoxe, as accións de Pescanova, espero non trabucarme, as accións de Pescanova, a capitalización bursátil, o valor do capital social na súa cotización en bolsa é de 171 millóns de euros. 171 millóns de euros. O ano pasado xerou un cash flow de 183 e vale 171 millóns de euros. Eso, polo tanto, a unha empresa que no seu momento foi, quiso a mercar a Unilever holandesa, ou que hai este señor catalán que vou decir que participou
Carceller, que non me solo o seu nome, que participou nas operacións de SACIR para facerse dono da constructora aquela con Luis de Rivero para facerse dono do BBVA. Quero decir que aquí, e vou utilizar a expresión nunha empresa pesqueira, hai tiburóns que están rodeando Pescanova e eu creo que eso está provocando un desequilibrio patrimonial. Dejadme que para que vayamos construyendo la información, conectemos con Marina para que nos diga quién forma parte de ese Consejo de Administración que hoy celebraba reunión, como les contaba, en Chapela, en Vigo, no en Lugo, como dije antes. Nos lo va a contar Marina Cabegat. Adelante, Marina. Fernanda, pues vamos a entrar en ese Consejo de Administración de Pescanova y vamos a empezar por su presidente. Su presidente es Manuel Fernández de Sousa Faro. Tiene un 14% del capital de la compañía. A su lado en la mesa se sienta Alfonso Paz Andrade, tiene un 4%. Y en 1993 nombraron consejero al independiente Robert Albert Williams. Y desde el año 2006 también se sienta en la mesa Yago Méndez, el hijo de José Luis Méndez. Seguimos, nos vamos ahora con Antonio Basagoiti y así nos acercamos a los que forman parte del bloque contrario, los más críticos con la gestión de Pescanova. Son José Canceller, ya hablabais de él en la mesa, quien representa a la sociedad anónima DAM, y también François Tres, que está en representación de Luxem Park. Seguimos, José Antonio Pérez representa a Iberfomento y a su lado está el hermano del presidente, es Fernando Fernández, quien representa a ISC Holding. Del hermano nos vamos al hijo del presidente, Pablo Javier Fernández, y él en el consejo representa a la sociedad Inverlema. La única mujer del consejo es Ana Belén Barreras, representa a Transpesca, y por fin en representación de la Sociedad Galega de Importaciones de Carbones está Jesús García. Él tiene un 20% del capital. Fernanda. Bueno, esta es la composición del Consejo de Administración. Enseguida, Marina, volvemos a conectar contigo para que nos pongas en valor bueno, la capacidad que el padre del actual presidente de Pescanova tuvo para crear un entramado de empresas, no solamente Pescanova, sino muchas otras. Todas ellas le van a sonar porque menuda capacidad tuvo la anterior generación. Estamos hablando de otra época en Galicia. Roberto. Bueno, yo creo que el problema, que es un problema sin duda muy serio, hay que abordarlo desde la perspectiva que apunta Manolo, ¿no? Esta es una empresa muy importante, lo es desde el punto de vista económico, lo es desde el punto de vista del empleo, 10.000 empleos creo aproximadamente directos, no solo en España, sino en España y en otros muchos sitios, en África, en pesquerías en todo el mundo, en Latinoamérica. Es la empresa más moderna y más importante del mundo en transformación de productos derivados de la pesca, la primera empresa, y por tanto estamos hablando de un problema que afecta de manera directa a la economía gallega y española, no solo la economía gallega, sino la economía española. Y por tanto yo creo que es exigible responsabilidad a sus administradores y a las autoridades públicas. Es decir, yo creo que esto hay que afrontarlo desde la responsabilidad, es decir, desde la decisión de que hay que garantizar y ayudar a garantizar la continuidad de la empresa. Es decir, yo creo que esto es el elemento fundamental. Es decir, que yo creo que en esto hemos de aprender un poco a hacer las cosas como las hacen en otros lugares, que cuando tienen un problema de lo que tratan es no tanto de echarse encima de quien ha provocado el problema para arrasarlo, para destruirlo, sino de resolver el problema. La prioridad absoluta en estos momentos es resolver el problema de Pescanova. La prioridad absoluta de la sociedad gallega, de la sociedad española, de las autoridades públicas gallegas, de las autoridades públicas españolas, en combinación con la administración de la empresa, es resolver el problema de Pescanova, que no es ninguna broma. Estamos hablando, si uno ve antes de la bajada, bueno, pues esto en la bolsa española hay muchas empresas importantes cuyas acciones valen 1 euro, 1,25, 1,50, 0,80. Y yo, me corregirás Manolo, me corregirás Gonzalo, creo que antes de la crisis te lo cuento yo, vamos a ver, valían 24 euros. Las acciones 26. de Pescanova se han devaluado un 57% desde que el 1 de marzo se solicitó el preconcurso. En el momento de la suspensión, sus títulos se cambiaban a 5,91 euros frente a los 7,32 que marcaban al cierre de la sesión anterior, es decir, casi un 20% menos, aunque a primera hora de la negociación sufrían un abultado descenso cercano al 32%. Con 26 euros por acción, el número es decir, hay una empresa que es otro mundo, es otra galaxia, es decir, que es otra cosa, que es Inditex, que está en 107, 108 euros por acción. Y luego, entre los, diríamos, 40 y 10, hay yo creo que se pueden contar con los dedos de las dos manos y nos sobran, no nos deben hacer falta muchos dedos. Es decir, que era una empresa potentísima,
con un gran valor bursátil. Y insisto, yo creo que en estos momentos la cuestión fundamental es resolver el problema. Sí, yo estoy... Para garantizar el espera, futuro de la Pilar. empresa, de los trabajadores. Concretar a cifra, quero dicir, pasou de 26 euros a 6, pasou dun valor bursátil de 700 millóns de euros a un valor bursátil de 300. Yo recuerdo, la última cifra que yo recordaba eran 24,80. A ver, Pilar. É que eu estaba recordando vivamente. Imos ver, Pescanova foi o Ministerio de Pesca que España nunca tivo. E moito máis que unha Consellería de Pesca no organigrama galego. Asinaba, instalaba factorías por tropecentas... E tiña relación directa con gobernos, sí. Relacións bilaterais directas con gobernos con intereses pesqueiros. Un intercambio, efectivamente, onde que fixo dela a multinacional que é. Imos ver, cando no asunto das caixas, das antigas caixas, se falou repetidamente de faceren investimentos, de dedicaranse a liñas que non pertencían para nada á natureza inicial destas entidades. Agora aquí, mutatis mutandis, si se abandona aquela imaxe tan poderosa, tan viva dun anuncio publicitario en televisión de Pescanova, que non é estas imaxes de acuicultura que estamos a ver agora, senón que era un barco enorme, pesca extractiva en pleno océano. Entón era unha imaxe poderosísima, e isto por calquer na época de Rodolfo Lagostino, non? Sí, por exemplo. Llévame a casa. Pero era efectivamente o centro da cuestión, efectivamente, con sotaque argentino. O acento era sempre este tipo de economía de pesca extractiva, e a partir de aí de todo o resto de ciclos que se desenvolvían. Se isto muda, e agora, seguindo a moda actual, como antes xa foi apuntado, pode caer efectivamente en maus de calquer investidor desaprensivo, e isto é un pleonasmo, ou de fin, de grupos financeiros a quen a pesca galega e todo o que deriva dela lles importe tres pitos e un tambor, o quebranto pode ser enorme, pode ser terrible. Lembramos en algo a Fenosa, por exemplo, o que poda pasar? Pregunto. E os postos de traballo. A mí gustaría quedarme xustamente coa primeira parte do que ten dito Manolo, non? Que a Toda esa empresa é unha intervención histórica que é que un estupenda pouco pon en riba tamén, poñer en riba do valor a importancia que ten, a súa trayectoria histórica, non somente no mundo da explotación, e a calidade do produto, na investigación mariña, todo o que supón que Pescanova ten sido un mundo, iso non hai ninguna dúbida. Déjame un momento, Gonzalo, porque vamos a conectar otra vez con Marina, porque me interesaba mucho detenernos un minuto en el imperio que se construyó a partir de una idea que fue la que tuvo el padre del actual presidente es Manuel Fernández, su padre José Fernández, que fue el que fundó Pescanova, pero ojo, no solo Pescanova. Marina, cuéntanos. Para nada solo Pescanova, Fernanda, porque mucho antes de la creación de Pescanova, su presidente José Fernández López y sus hermanos se dedicaban al ganado y a la producción de carne, aunque en esta familia de emprendedores también se aventuraron en otros campos. Entre 1941 y 1958 crearon 3 empresas, Frilugo, Frixa y también Frigolouro, pero apostaron por la diversificación. Primero con Titania, en 1936, una empresa dedicada a la exportación de wolframio a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a 1939, cuando José Fernández López se unió a Fernando Calvet para crear la empresa químico-farmacéutica Celtia. En 1943 surge Transfesa, una empresa de transportes ferroviarios especiales, y hasta se aventuraron con cementos. Cementos del Noroeste nació en 1958, pero así es como nos vamos acercando a los finales de los años 50, cuando por motivos de trabajo José Fernández López tuvo que trasladarse una temporada a Vigo. Allí residía en un hotel muy cerca del puerto y también muy próximo de la residencia de Valentín Paz Andrade, experto en temas pesqueros, y así fue como en 1960 surgió Pescanova, una empresa pionera en todo el mundo en hacer el proceso completo de captura, procesamiento y también congelación, todo eso hecho en alta mar. 10 años después, en los años 70, Pescanova figuraba ya entre las 100 mayores empresas de España y la primera compañía pesquera de Europa. 1985 ya vamos, empezaron Pescanova a cotizar en la Bolsa de Madrid. Fernanda.
Bueno, la verdad es que una trayectoria llena de hitos. Estamos hablando de Pescanova, insisto, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. Transfesa Celtia, creada hace tantos años, pero noticia hasta hace muy poco por ese Yondelis, ese medicamento contra el cáncer, que también tiene que ver con la investigación marina, en esos híbridos que fueron capaces de ir creando, de extraer pescado, pero también convertir sus barcos, los famosos castillos, en centros de investigación flotantes. Adina, me faltabas tú por opinar. Yo creo que, obviamente la empresa representa mucho aquí en Galicia, ¿no? Y el espíritu emprendedor es muy visible, porque yo he visto desde que he venido aquí, Galicia tiene un espíritu muy emprendedor, pero yo creo que estos problemas no se pueden pasar por alto, y aun cuando sea, como decía Roberto, una prioridad en este momento salvar Pescanova o hacer que resolver el problema de Pescanova, yo creo que estas cosas no se pueden hacer tapando, ¿no?, los problemas que ha habido aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, en la gestión de la empresa. Muchas veces en estos momentos hemos creado un sistema que permite que haya este tipo de desmanes en la empresa, que como estamos viendo, a lo que se está apuntando al vender esas acciones y a ver esos movimientos previos, puede haber cosas muy dudosas en la gestión de la empresa, y muchas veces cuando se trata de empresas importantes, de empresas que tienen muchísimos trabajadores, el Estado acude muchas veces solamente para resolver el problema y pasar de lo que ha pasado con la gestión, ¿no? Yo creo que esto es un problema sistémico que tenemos, es un problema que se tiene que resolver pidiendo ese tipo de responsabilidad de las empresas hacia la sociedad. Lo decía muy bien Zygmunt Bauman, ¿no?, que yo creo que es uno de los grandes pensadores de nuestro siglo y del siglo pasado, cuando hablaba de cómo hemos creado un sistema en el cual estas empresas que son globalizadas han perdido todo tipo de responsabilidad con las comunidades en las que se encuentran. Pescanova no está todavía en esa situación, puede llegar a estarlo mucho más si llega a haber inversión de muchos tipos, ¿no?, esos tiburones de los cuales estaba hablando Manolo antes, pero creo que lo que hemos conseguido en este sistema que tenemos muy neoliberalizado en este momento es que el Estado ya no tenga otra influencia sobre estas cuestiones, sino pueda pedir, ¿no?, ningún tipo de transparencia hacia las comunidades en las que se sitúan las empresas y que tienen que ver porque estas empresas trabajan con recursos y después también lo que tienen son efectos muy importantes sobre las comunidades en las que se encuentran. Yo quiero insistir una vez más, es que no me voy a cansar del ejemplo que supuso Pescanova en su momento, que fue la primera empresa del mundo que decidió que se podía congelar el pescado en alta mar y traerlo a tierra en unas condiciones distintas. Xa comezou no Lugo dos anos 50, moi breve, unha anécdota que eu recordo perfectamente polo relato da miña nai. Os primeiros porque eran fillos de migrantes en Cuba que regresaron, creo que é así a cousa, non? Os pais de José Fernández emigraron a Cuba, retornaron. Efectivamente, sí. Pois os primeiros, desde a estación de tren de Lugo, os primeiros polos eviscerados, con unha preparación perfeita, que todas as noites no expreso, no tren da noite, viaxaban a Madrid e chegaban en perfeito estado, nunhas condicións de precongelación ou de, en fin, os polos de antes, ademais non os plásticos de hoxe, senón os auténticos, non? De boa raza galega. Foi el o promotor desta iniciativa. Entón estamos a falar efectivamente de unha capacidade empresarial que el, sendo enorme, que sendo ademais como era Antón de Marcos, digo, galeguista, viveu ou tivo a posibilidade de organizar en 1950 en Lugo nada menos que cursillos para mestres e mestras pagados do seu peto por un período de 3 meses para eles, os mestres e mestras, familiarizárense coa agricultura galega, con técnicas de anovación estamos falando dos anos 50 que precisamente non eran unos anos estupendos neste país, non? Claro. Eu quería reforzar decir dúas cousas. Primeiro, reforzar a idea de Pilar. Un dos povos que máis sabe de peixe e de pescar no mundo somos nós, o povo galego. E onde se concentra gran parte dese coñecemento histórico é en Pescanova, non? Que é a empresa que acumula ese coñecemento. Eu leía fai tempo un reportaxe, non sei se era da Manolo Olivas, que falaba de cando chegou a noticia a Pescanova de que en Namibia había merluzas como homes, non? E que, polo tanto, había que inventar un novo modelo de pescar e de procesar o peixe para poder ir hasta Namibia e traer aquelas merluzas como home. E ese nivel de coñecemento se concentra en Pescanova. Segundo, problema sí que hai, eu quero dicirlo. O problema é que esta empresa se meteu nunha expansión enorme do seu activo, moitos investimentos, algún da acuicultura en Portugal que non poido facer aquí, por certo,
que o financiou en base a endevedamento, non? É esa burbulla especulativa donde parecía que o diñeiro, a disponibilidade de recursos... Estamos falando da planta de Rodaballos que se... Sí, que a disponibilidade de recursos era ilimitada, que a liquidez bancaria era ilimitada e que non había ningún problema para apancarse, para endevedarse para financiar inversións, non? Que ocorre? Pois que cando no ano 2011, 2012, deixamos de ter as caixas, Caixa Galicia, que era accionista e prestatario da empresa, e ten dificultades para financiar, pois a empresa se atopa que ten un problema, e ese problema é que... O problema é que non pode facer frente a un vencimento de 15 millóns de euros. Este é o problema. O problema é que non pode facer frente a un vencimento de 15 millóns de euros. E a partir de aí aparece todo. O problema é alá. Pero quero decir que ese detonante que pon de relevo a situación na que nos topamos. Eu quero decir que a cuestión de Pescanova non é unha cuestión de historia. A historia temos claro. O valor engadido na historia para a economía galega, para o mundo... No, pero eu quería poñelo de manifesto, porque me parece que é interesantísimo justamente para poñer o punto de atención en algo polo que hai que apostar desde a economía galega para que se manteña todo o seu potencial de xerar emprego, de xerar riqueza e tamén de investigación mariña, pero tamén hai que clarificar a situación, porque o que temos é que falar do futuro, é dicir, o prisma da perspectiva histórica témolo todo claro, é dicir, eu non teño ninguna dúbida nin na contribución empresarial dos Fernández ou de Paz Andrade, do coñecemento, toda a vinculación, eso todo o teño claro. O que de repente pasa é que cando estou para a situación, unha empresa que no mes de setembro decía que tiña unhas débedas de 1.500 millóns de euros, de repente aparece o preconcurso e os bancos amosan que hai 1.000 millóns de euros que non estaban. Hai unha débeda de 1.500 millóns de euros que tendo en conta que os resultados de explotación antes de impuestos son 190 millóns de euros, é unha débeda moi importante. Por que río? É unha débeda pequena. Pero imos ver, por que río abaixo? Que temos que ir rematando porque quero falar de desafiuzamentos tamén. Por que río abaixo foron aquelas dúas palabras talismánicas, solvencia e galeguidade? Por que río abaixo foron? Ben, aquí... Se chega hasta aquí Barreiro Rivas a di algo dese tema, que ten unha teima con eso. Que se chega a estar aquí Xosé Luis Barreiro que di algo da solvencia e da galeguidade. Pois aquí tamén sería efectivamente fundamental que agora esta peza de galeguidade económica máis que probada e acreditada non sexa engolida. Se eu teño Pilar iso da claro, quero dicir que ao final esa posibilidade de que non sexa engolida hai que saber, primeiro, hai que ter transparencia de como está, que non se sabe como está, e hai que falar en clave de futuro de que o que vai a pasar. O Consello de Administración non se sabe como está a situación. Tiene que haber ciertas consecuencias para la dirección. Eu non quero poñer ningún papel, sino justamente o contrario. Creo que para poder sacar adiante este proxecto pola empresa e tamén en carácter de país é necesario ter transparencia de como está para saber como desde as administracións públicas hay que retomar el futuro. En cualquier caso, yo he de reconocer que ese viernes en el que se hizo público que habían solicitado preconcurso de acreedores fue una sensación como de qué está pasando en este país. No, yo lo viví con un impacto, de verdad. Lo compartí con Manuel a través de un mensaje, efectivamente. Alerta porque aquí puede haber un problema de fondo. Si nos estamos poniendo a tapadea diciendo que esto es simplemente una empresa muy importante que tiene que seguir siendo galega, tenemos que meter o bisturí e ver cómo hacer a solución para que esa empresa efectivamente siga mantendo emprego e poder tener un futuro en Galicia vinculado. Dejadme, porque quería por lo menos dedicar unos minutos a la otra gran noticia del día, que es ese bofetón en toda regla que ha propinado el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal Europeo a España, específicamente a su sistema financiero y también al legislador como consecuencia de haber consentido prácticas abusivas en la banca en relación con las famosísimas hipotecas y consiguientemente con los también famosísimos, tristemente famosos desahucios. Iria Guete, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Disculpa la hora, pero queríamos que nos aclararas cosas muy básicas. ¿Qué supone esta decisión del Tribunal de la Unión Europea, Iria? Pues supone que a partir de ahora, de mañana mismo en realidad, para todos los procesos de ejecución hipotecaria que estén abiertos y para los que se vayan a abrir a partir de ahora, el consumidor va a poder oponerse a este procedimiento si alega que existe una cláusula abusiva. Y el juez va a tener que estudiar si esta cláusula es abusiva o no. Cuando hablamos de cláusulas abusivas, que algunos nos estamos acostumbrando mucho a este término, pero hay personas que no lo entienden, hablamos de cláusulas que no están pactadas entre las dos partes, que no son equilibradas. Pues, por ejemplo, las muy conocidas cláusulas suelo, que están suponiendo ahora mismo
la diferencia entre poder pagar una hipoteca y no poder pagarla. Si yo estoy, por ejemplo, algo que se puede preguntar muchas de las personas que nos están viendo, porque del tema de los desahucios hemos hablado. Si yo soy una persona que en estos momentos está incursa en un proceso de esta naturaleza, que vivo en mi casa todavía, pero que estoy esperando que me llegue la orden de lanzamiento, ¿esta sentencia tiene una consecuencia inmediata? ¿Puede paralizarse ese desahucio? Sí, efectivamente. Este fallo del Tribunal Europeo no es vinculante, pero todos los magistrados deberán tenerlo en cuenta en las sentencias y en todos los casos. Es decir, que todos los jueces podrían poder paralizar un desahucio si consideran que hay una cláusula abusiva en el contrato de ese préstamo hipotecario. La pregunta es, ¿cómo ha tenido que ser la Unión Europea la que se diera cuenta de que esto no puede ser? Pues como tú bien decías, es un bofetón en toda regla al gobierno, a este gobierno y al anterior, porque teníamos una sensación de estar predicando en el desierto porque parecía que nadie nos hacía caso, cuando era evidente que la legislación española era totalmente contraria a la legislación europea, a todas las normativas de protección de los derechos de los consumidores. Claro, es que me interesa mucho esto que estás diciendo. ¿Era una singularidad, es todavía una singularidad España dentro del contexto europeo? Sí, sí, efectivamente, y además en la Unión Europea estaban muy preocupados por esta cuestión. Cuando estuvimos hace unos meses en Bruselas por el tema de las preferentes, que estuvimos todas las plataformas y asociaciones, ellos mismos me preguntaron, pero bueno, ¿cómo va este tema? Es que ellos mismos estaban escandalizados de cómo podía ocurrir, entre otros muchos, porque también preocupa mucho en Europa la situación de la justicia colectiva en España. Estamos hablando de que en todo nuestro entorno y fuera de lo que es la Unión Europea, la justicia colectiva funciona de una manera totalmente distinta y no entienden todos los abusos que se están produciendo en España. Bueno, pues Iria, de verdad, muchísimas gracias por atendernos a estas horas y por aclararnos cosas que yo creo que le afectan directamente a muchísimas personas, teniendo en cuenta el número de desahucios que se están produciendo en los últimos tiempos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para completar la información hablábamos de esas cláusulas abusivas, así que hemos preparado un vídeo para que queden claras algunas de esas cláusulas que en realidad han puesto fuera de su casa, pero con la deuda todavía encima, a muchísimas personas. Son algunas de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que ahora ponen en entredicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Intereses de demora. En los que se incurre cuando existen retrasos en el pago de las cuotas. En la mayoría de casos oscilan entre el 15 y el 30%, límites que exceden los establecidos en la Ley de Crédito al Consumo, que determina como inaceptables intereses de demora superiores en 2,5 veces al interés legal del dinero, un interés que en el 2012 fue del 4%. Como ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros a un tipo del 3,5% y durante 25 años arrojaría una hipoteca mensual de 500,62 euros. Sin embargo, tras 3 meses de impago, la entidad aplica un interés de demora del 19% sobre el total de la hipoteca y la penalización por retrasarse en los pagos alcanza los 19.000 euros al año. Cláusula suelo-techo. Fijan mínimos y máximos para los tipos de interés a pagar por los consumidores. Una cláusula que ha impedido a muchos hipotecados beneficiarse de las fuertes bajadas del Euribor en los últimos años. 9 de cada 10 hipotecados, según las asociaciones de consumidores, no fueron informados por su entidad de que su crédito incluía una. Vencimiento anticipado del préstamo. Obliga a abonar el total de la deuda si se incumple alguna de sus obligaciones. Se ha dado algún caso en el que con el impago de una sola cuota la entidad ha activado esta cláusula. Según la Asociación Hipotecaria Española, una sola cuota representa el 0,31% de la deuda en una hipoteca media. Finalidad del préstamo. Muchos préstamos prohíben al consumidor desarrollar actividad profesional en la vivienda sin el visto bueno del banco. Incluso se impide dedicar la vivienda al alquiler sin el consentimiento de la entidad. Fuero. En algunos contratos hipotecarios, la entidad impone un determinado fuero, obligando al cliente, en caso de litigio, a acudir a los tribunales que convienen a la entidad financiera. Demasiados abusos para demasiado tiempo. La mayoría de hipotecas en España se conceden a un plazo de entre 30 y 40 años. Pues
La consecuencia más inmediata que puede tener es que esa iniciativa legislativa popular, que todos recordaremos, el Partido Popular no quería aceptar que entrara en el Congreso, que se tramitara en el Congreso, puede ayudar a que esa legislación se modifique. Esta es una de las cuestiones que hoy se ha reconocido por parte del propio Gobierno, que ahora ya sí les parece muy bien disponer de esa ILP para aceptar o por lo menos asumir el bofetón que les acaba de llegar desde Europa. En cualquier caso, pongamos esto en su justa medida, Roberta. Pero lo primero que hay que decir para ponerlo en su justa medida es que esto no va a afectar para nada a todos los desahucios que se producen por impago de alquiler, es decir, por precario. Claro, estamos hablando de hipotecas. Estamos hablando de hipotecas, por tanto, no afecta para nada a una parte importantísima de los desahucios, que son los que se producen como consecuencia del impago de alquileres. Segundo lugar, hasta donde yo sé, porque yo no he visto todavía la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, pero hasta donde yo sé, y la información es la que daban hoy los periódicos, esto con detalle, vamos a ver, lo que ha dicho el Tribunal en una cuestión que es una cuestión prejudicial, que por tanto no vincula, es lo siguiente, que antes de que se produzca el lanzamiento, es decir, antes de que se produzca la expulsión de una persona como consecuencia del impago de una deuda hipotecaria, el juez tiene que analizar necesariamente si se ha producido si el contrato de hipoteca contiene alguna cláusula de tipo abusivo. Porque ¿qué ocurría hasta ahora? Lo que ocurría hasta ahora es que se producía la expulsión, el abandono de la vivienda, es decir, la expulsión de la vivienda, y luego, si se comprobaba que había una cláusula abusiva, y esto es lo que razona muy bien el Tribunal de Luxemburgo, no había manera de resolverlo ya, porque a ti ya te habían sacado tu vida, te habían puesto fuera. Por tanto, diciendo no, hay que analizar si se ha producido una cláusula abusiva y el juez tiene que suspender el desahucio para comprobar que existan o no existan cláusulas abusivas. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, que cuando uno va a ver, habrá que ver la sentencia con calma, pero cuando uno va a ver en la información de prensa cuál es la definición que el propio tribunal hace de lo que son cláusulas abusivas, la definición que es una definición con lo que en derecho se llaman conceptos jurídicos indeterminados, en fin, que es muy difícil saber cuál es la consecuencia fundamental. Que va a forzar un cambio legislativo. Es lo que iba a decir. Esto refuerza, yo creo, un estado de opinión en el que probablemente está todo el mundo ya. Va a favorecer a aquellos que sostienen que hay que modificar la legislación hipotecaria española en el sentido de proteger en mayor medida a los titulares de un préstamo hipotecario, es decir, a las personas que han pedido un préstamo hipotecario y que en algunos casos están siendo objeto de cláusulas abusivas precisamente por la debilidad. El contrato hipotecario, como todos los contratos que hacemos hoy, son lo que se llaman contratos de adhesión. Es decir, uno no negocia. Cuando uno estudia en la Facultad de Derecho el Código Civil, el contrato de compraventa o cualquier contrato, el Código Civil describe la contratación como una especie de pacto entre partes. Esto no es verdad. Es decir, uno se adhiere. Pero cuando o firmas esto o no te doy la pasta. Cuando compras un coche, es decir, tú llegas a comprar un coche y dices, mira, el coche cuesta tanto. No, es que yo querría, el coche cuesta tanto. Y ya está. Y el contrato es el mismo para todo el mundo, además. No, pero efectivamente la justicia, la sentencia lo que hace... Muy breve. La sentencia lo que hace es que efectivamente deja las cosas muy poco claras y lo que hace es que deja casi toda la decisión al juez. Por ejemplo, dice cosas como que el juez tiene que decidir si el deudor ha incumplido una obligación esencial dentro de la relación contractual, por ejemplo. Claro, eso se tiene que definir, son conceptos muy indeterminados. Yo tengo la impresión de que no es un cambio radical en lo que está ocurriendo. Es decir, lo que es simplemente es una aplicación de una directiva europea que lo que dice es que cuando hay cláusulas abusivas hay que primar los intereses del consumidor. Lo que se quiere decir es, como explicaba Roberto, es si aquí en el momento en que había alguien, es como emerge el caso, por un caso catalán concreto. El caso viene a ser algo así del siguiente estilo. A un señor se le iba a ejecutar un desahucio y a la vez él tenía denunciado su contrato de hipoteca porque creía que había una cláusula abusiva. La cláusula abusiva en concreto es que le habían ejecutado el desahucio por impagar un mes. El juez no tenía la capacidad. El juez no tenía la capacidad de suspender el desahucio, legales. No podía suspender el desahucio, aun cuando se estuviese estudiando la cláusula abusiva, de forma que se podía llegar al resultado en el cual, posteriormente a realizar el desahucio, se concediese que había una cláusula abusiva y por lo tanto la única vía, una vez que ya se había producido el desahucio, fuese una indemnización. Y entonces la sentencia que sale desde Europa viene a decir que prima el derecho a mantener el derecho a la vivienda sobre la indemnización. Por lo tanto, yo creo que esto no va a ser un cambio en muchos de los casos que están ocurriendo. Da una posibilidad al juez. Y en el caso concreto, al final, en el Parlamento hay dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que sale del gobierno, como la ley hipotecaria, y todo está todo en el aire. De hecho, esta sentencia era una sentencia esperada desde hace unos meses, el que el gobierno, todo el mundo sabía
que iba a venir en este sentido. Esto va a suponer, yo creo que todavía el trabajo de ver qué se va a hacer, si se va a modificar la ley hipotecaria en España o no, creo que va a ser mucho más cambiante que por es que Madina, no tenemos tiempo, de verdad. Pilar, quiero un titular de Pilar y de Manuel. Pilar. Unha reclamación individual é a que determina esta sentenza. Entón, é lamentável que agora, se o goberno español procede a unha modificación da lei porque os de arriba, é dizer, o Tribunal Europeo así ordena, que tanto sofrimento como ten habido non se teña procedido. Bueno, pues Europa de vez en cando tamén xera cousas boas, O mercado hipotecario español é unha barbaridade. Temos unha lei que é de 1908, e os bancos e as casas de aforro impuseron a súa lei sobre os cidadanos. O que pasa é que neste caso concreto a que afecta non é esa lei, é unha lei moi posterior, non dos 2000, me parece que é, non? A un caso moi concreto que dá unha posibilidad al juez, non creamos que se ha modificado el sistema. Bueno, en cualquier caso, yo que le da al juez de suspender la orden, no el desahucio con carácter definitivo. Para comprobar si existen cláusulas abusivas. Pero un ladrillo máis deste proceso para mudar esa lei que é Claro, unha barbaridade. y yo creo que sí que refuerza mucho un estado de opinión determinado que tiene que ver con los desahucios, lógicamente. Plato de informativos, Uxía, adelante. ¿Qué tal? Pues vamos a seguir hablando de sentencias, porque la justicia gallega ha decidido anular los conciertos con los centros que segregan por sexo. El Tribunal Superior de Xustiza le planta cara a la Consellería de Educación y le da la razón al sindicato de profesores que presentó este recurso. De esta forma quedan invalidados los conciertos educativos con 2 colegios de A Coruña y 3 de Vigo que separan a niños y niñas. El Duero, el Ebro y el Guadalquivir pasan por Madrid. Albacete está en Andalucía. Valladolid termina en Z. La gallina es un mamífero y beberlo se escribe con 2 Vs. Aunque parezca increíble, estas respuestas fueron dadas por los aspirantes a una plaza fija de maestro en las oposiciones de la Comunidad de Madrid. Una prueba que contenía preguntas dirigidas a niños de 12 años y que suspendieron el 86% de los candidatos. Los científicos españoles se han quedado sin las ayudas de la Fundación Europea para la Ciencia porque nuestro país no ha pagado las cuotas que le corresponden. La institución ha dejado de financiar temporalmente las actividades de investigación españolas. Según la revista Science, el Ministerio de Economía y Competitividad y el CSIC deben 700.000 euros. Y así veremos dentro de poco a los antidisturbios catalanes. Este cuerpo especial de los Mossos d'Esquadra deberá llevar a partir de ahora un código de identificación bien visible. Será un código alfanumérico que no se corresponde con su número de agente. Partidos políticos y movimientos sociales reclamaban desde hace ya tiempo esta medida, sobre todo tras los últimos incidentes en manifestaciones. Internet se ha vuelto para muchos una adicción, tanto que hay quien la antepone Internet a las necesidades básicas. Casi un 17% de los españoles confiesa que incluso se les olvida comer por estar enfrascados en la red. Tan enganchados estamos que casi nadie podría pasar un día entero sin conectarse, aunque hay una excepción, los gallegos. Nuestra comunidad es la única donde la gran mayoría de encuestados se declara dispuesto a pasar 24 horas lejos de un ordenador. ¿Será que aquí se come demasiado bien? Aquí terminamos este repaso, Fernanda. Hay gente para todo. Mira que dejar de comer por internet me parece inaudito. Gracias, Uxía. Volvemos el lunes contigo. Y nos vamos ahora mismo a la primera página del periódico de mañana. Titular de apertura: España cambiará la ley sobre desahucios obligada por la justicia europea. Los jueces podrán paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria si al analizar las cláusulas concluyen que son abusivas. Foto de primera: Francisco empieza el papado rompiendo moldes, con una imagen en la que se ve a Bergoglio a su salida de la Basílica Santa María la Mayor, a la que acudió esta mañana para rezar. Destacar también que el Gobierno da a la flota andaluza el 99% de la anchoa, de la cuota de anchoa, y a la gallega el 1%. A Galicia le corresponden 53,8 de las 4.725 toneladas de la zona entre Fisterra y Gibraltar. Menos mal que en Madrid hay un gobierno amigo, que diría el otro. 50 enmascarados entran por la fuerza en el rectorado de Santiago y boicotean el Consello de Gobernos, otro de los titulares de la primera. Y un último titular: Feijóo justifica el copago en los comedores escolares por razones de justicia social. Roberto, ¿qué está pasando en la Universidad de Santiago? Bueno, en la Universidad de Santiago lo que está pasando es que la situación económica es muy complicada y por tanto la situación económica se traduce en recortes, en ajustes, etc.
Pero nada de lo que está pasando en la Universidad de Santiago justifica que haya 50 individuos que enmascarados entren en la universidad, en un órgano de gobierno. Absolutamente nada lo justifica. Estos son los mismos enmascarados que han hecho otras cosas. Por ejemplo, tapiarme la puerta a mí con toda seguridad. Es decir, que esto... ¿Tapiarte la puerta a ti? ¿Te la tapiaron? Sí, hace años, sí, me tapiaron la puerta de mi despacho. Por lo tanto, unos individuos que entran enmascarados en un órgano de gobierno es una cosa que a mí... Yo no conocía la noticia, me parece insólita. Sí, es de esta tarde... Me parece una cosa alucinante. A primera hora. Cualquier tipo que entre enmascarado es una persona... Bueno, lo pregunto porque efectivamente es una universidad en la que están pasando algunas cosas últimamente que no están pasando en la de Coruña y en la de Vigo. Fuera de tiempo ya, pero no me resisto a compartir con ustedes el off the record de hoy, que tiene un protagonista, el sheriff. No les voy a dar más datos. Off the record. Hay un pistolero suelto en el Congreso de los Diputados. ¡Quieto todo el mundo! No, nada tiene que ver con este, sino con este otro. Estamos siempre en la misma categoría esa intelectual que se perdía usted leyendo, señoría. Los aplausos del Grupo Socialista procederán después de la respuesta del ministro, ¿no? Después de que... ¿Tan difícil es entender esto? ¿Tan difícil? ¿Tan difícil? Porque Cristóbal Montoro siempre dispara donde más duele. Siempre con un tiro en la recámara. Y con ese historial era imposible que no le pusiésemos un mote. Desde hoy mismo, Cristóbal Montoro es... Montoro el sheriff. Su mirada penetrante, su capacidad intimidatoria, su poderosa dialéctica. Es una lástima que el ministro de Hacienda no tuviese un papel protagonista en la edad de oro del western. No he entendido nada de lo que le he explicado, porque no le interesa entender nada, nada. ¡Hijo de...! Suba y pida perdón. ¿Por qué? Nada es tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos. Y es que con el ministro casi mejor no meterse, por si las moscas. No vaya a ser. Toda una estrella en el ministerio, y eso que nosotros siempre le habíamos ubicado más en el espectro de la ciencia ficción. Busquen alternativa. Verán cómo efectivamente no la hay, señorías. Busquen. Bueno, Cristóbal Montoro, un auténtico faltón parlamentario que es capaz de decir todas estas cosas que hemos tratado de recopilar, que Elois Varado ha recopilado con tanta maestría en este vídeo. Moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, de verdad, por falar do Papa, de hipotecas e de Pescanova, lo mismo valemos por una cosa para otra. Graciñas, de verdad. Regresamos el lunes a partir de las 10 menos 20 con muchísimas cosas, seguro que la actualidad nos depara alguna sorpresa para entonces, así que estaremos para contársela a medida que suceda. Sean felices.